Nosotros dos acá tenemos que estar siempre un paso adelante de los demás. Teniéndote a mi lado ya estoy varios pasos adelante de cualquier hombre sobre la tierra. Mi reina. Yaya es un amor de bebé. Nunca pensé ser capaz de sentir un amor tan profundo. No veo la hora de formar una familia con Micaías. Pero son muchos problemas y ahora con Noam preso. Hablando de Micaías. ¡Mi amor! Baal era el nombre del dios que era adorado por toda Canaán y Fenicia en los tiempos antiguos. Durante el período de los jueces, la práctica del culto a Baal entró en la vida religiosa judía. Jueces capítulo 3, versículo 7 dice: Los israelitas hicieron el mal a los ojos del Señor, olvidaron al Señor, su Dios, y sirvieron a los Baales y a las Astartes. La práctica del culto a Baal se generalizó en Israel durante el reinado de Acab, como se describe en Primer Reyes, capítulo 16, versículos 31 a 33. Y como si no bastara seguir el ejemplo pecaminoso de Jeroboam, se casó con Jezabel, hija del rey Etbal de Sidonios, y comenzó a postrarse en adoración a Baal. Primero, Acab construyó un templo y un altar para Baal en Samaria. Luego, erigió un poste de Aserá. Hizo más para provocar la ira del Señor, el Dios de Israel, que cualquiera de los otros reyes de Israel antes de él. Y la práctica del culto a Baal también afectó a Judá, como se describe en 2 Crónicas, capítulo 28, versículos 1 a 4. Acaz tenía 20 años cuando se convirtió en rey y reinó 16 años en Jerusalén. A diferencia de David, su antepasado, no hizo lo que era correcto a los ojos del Señor. Bueno, Dios les bendiga a todos en esta preciosa noche. Es una noche de mucha bendición, una noche donde estamos en la presencia del Señor. Yo quiero invitarte, amadas hermanas, a que nos conectemos en este tiempo maravilloso, en este tiempo especial, de parte del Espíritu Santo, un tiempo donde podemos estar bajo la poderosa mano de nuestro Señor Jesucristo, siendo guiados y guiadas por Él, siendo guiadas por el Espíritu Santo. Y yo quiero invitarte, amada hermana, para que te conectes en este maravilloso tiempo, que compartas este video, que yo sé que va a ser de mucha gran bendición para cada una de nosotras. Sí, y precisamente queremos, amadas hermanas, poder darle gracias a Dios, porque Él siempre es el que nos da la dirección, Él es siempre el que nos da la sabiduría, Él es el que nos da la fortaleza de seguir adelante. Y yo quiero en esta noche animarte para que sigas adelante, para que te fortalezcas en el Señor, para que seas guiada por el poder del Espíritu Santo, para que no desmayes, para que sigas intercediendo. Sigue orando por tu casa, sigue orando por tus hijos, sigue orando por los tuyos, sigue orando por ese esposo, sigue orando por la iglesia, sigue orando por ese lugar donde Dios te puso, como bendición y fortaleza para cada uno de tu vida y para bendición y fortaleza de los tuyos. Así que estamos en un tiempo muy especial. Recordemos que esto es un programa de mujeres, un programa donde podemos nosotros mismos edificarnos a través de la palabra del Señor, un programa donde el Señor trae a revelación su palabra y que la verdad es de gran bendición para todas nosotras. Y la palabra que Dios trae precisamente a nuestras vidas hoy es muy importante y nos sorprende en realidad lo que el Señor nos va a hablar hoy, pero yo sé que así como se sorprendía yo, tú también te vas a sorprender por la palabra, porque el Señor siempre es el que habla en nuestras vidas, amén, a través de ella. Ella es la que nos reargulle, la que nos exhorta, la que nos consuela, ella es la que nos abre nuestros ojos para que podamos ver lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Sí, en esta noche yo quiero decirte lo importante que es, amadas hermanas, la sujeción, lo importante que es el sometimiento. Y en ese orden de ideas, sabemos que el Señor colocó un orden desde el inicio de la creación. Y el orden de Dios es que fuera establecido precisamente Adán como creación del Señor y Eva como ayuda idónea. Y cuando Eva fue creada, amados, vemos cómo el Señor hace ese orden en la identidad de cada uno de nosotros como hombres y como mujeres de Dios. Y sabes, desde que Dios nos creó tenemos una identidad.
Y yo no sé si tú sabes que el Señor ha colocado una identidad en nosotros como hijos de Dios, pero desde que el Señor nos creó ha puesto una identidad en nosotros, ha colocado en nosotros ese sentir y ese orden de Dios celestial. Escúchame, el orden de Dios no se compara, el orden de Dios no se negocia, el orden de Dios es establecido por mandato de su palabra y es algo eterno y celestial. Y si Dios en su sabiduría, en su grandeza, colocó ese orden, es para que nosotros nos sometamos a ese orden. Nosotros no podemos, amados hermanos, querer pasar por encima de lo que ya Dios estableció, porque eso fue lo que hizo Lucifer. Y con esa, amados, con ese orden de Lucifer y con lo que hizo Satanás, queriendo distorsionar la identidad del hombre y queriendo distorsionar la identidad de la mujer, haciendo que hubiera insujeción en la vida de ellos para que no se sometieran a la palabra. Desde allí nace, amados hermanos, la mentalidad diabólica y demoníaca por no sometimiento a las autoridades que Dios ha puesto. Y eso precisamente es lo que hizo Satanás. Satanás no se quiso someter a Dios. Satanás quiso ser como Dios. Satanás quiso colocarse en lugar de Dios. Satanás quiso hacer su propia voluntad. Y miren lo peligroso que es hacer nuestra propia voluntad. Mira lo peligroso que es que nosotros estemos haciendo lo que a nosotros nos parece, lo que a nosotros nos agrada, aún así sea bueno, pero no estamos buscando la dirección de Dios. Amados, nosotros somos guiados y dirigidos por el Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. Es más, fuimos diseñados para hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y lo importante que es en ese orden que te estoy hablando hoy y que Dios nos va a hablar a través de su palabra, que es el orden desde que Adán fue creado y Eva como sujeta a Adán, como ayuda idónea, no para que Eva pasara por encima de Adán, no para que Eva pasara por encima de la autoridad, no para que Eva, amados hermanas, quisiera colocar su mandato por encima del de Dios y el de Adán. Es más, vemos como la naturaleza satánica y diabólica empieza a operar desde Eva, porque lo primero que hace Satanás es colocar usurpación en la vida de Eva para que haga influenciar al varón. Entonces vemos que Jezabel se mueve, amados, desde el principio de la creación, queriendo dominar, queriendo colocar usurpación, queriendo, amados, manipular y dominar y controlar las decisiones de un hombre o una mujer de Dios. Entonces lo primero que Dios nos enseña hoy precisamente es cómo opera Jezabel y cómo ha operado a través de la palabra de Dios en diferentes ámbitos y en diferentes, amados, historias donde vemos la palabra, la luz de la palabra nos muestra cómo opera Jezabel. Y lo primero que hace Satanás es querer usurpar a Eva para que Eva influencie a Adán. Porque si vemos, Eva fue la primera que se dejó contaminar, que fue la primera que desobedeció. Y después el varón se vio influenciado a lo que había hecho la mujer y también cayó en el pecado y en la desobediencia. Entonces, mucho cuidado con dejarnos dominar y controlar de otros, cuando esos otros no están regidos ni haciendo la voluntad de Dios y ni siquiera están obedeciendo a lo que Dios estableció por su palabra. Y es muy clara la palabra cuando nos habla esto, amados hermanos. Mucho cuidado, porque todavía opera. Que nosotros no nos sometamos a las autoridades, que nuestros hijos no se quieran someter a los profesores, que nuestra familia, amados, tenemos que entender que hay autoridades puestas por Dios en la tierra. Mucho cuidado cuando no nos estamos sujetando a las autoridades que Dios ha puesto. Mucho cuidado cuando no estamos irrespetando las autoridades que Dios ha puesto en tu casa, empezando por la casa, porque empieza por la casa. Y si vemos a Jezabel operó primeramente atacando la casa, atacando la familia. Y vemos como Jezabel, amados, ataca acá.
la cabeza. Ataca al hombre con su manipulación, con su codicia, con su sensualidad, con su dominar en el ámbito espiritual. Entonces, lo primero que hace el espíritu Jezabel es querer gobernar en la casa, es querer gobernar en la familia. Y lo primero que usa es la influencia. ¿Y cómo usa la influencia? Influenciando a las personas para que no se sometan a las autoridades. Entonces no me sujeto al pastor, no me sujeto a la palabra de Dios, no me sujeto a Dios. Quiero hacer lo que yo quiero, voy a la iglesia cuando yo quiero, voy a ayuno cuando yo quiero, oro cuando yo quiero. Hago lo que yo quiero, más no lo que me diga el Espíritu Santo. Más no lo que me dirija a hacer el Espíritu Santo. Mucho cuidado, amados. Mucho cuidado. Porque nuestra vida debe ser una vida de sujeción completa al Espíritu Santo y a la palabra de Dios. Entonces, opera de tal manera queriendo dañar la casa. Entonces, que los hijos ya van al colegio y ya no se quiere sujetar a los profesores. Ay, papá, es que el profesor me la tiene montada. Mamá, es que el profesor no me la tiene montada. Amados, muchas veces no es el profesor. Es que nuestros hijos deben aprender a sujetarse a las autoridades desde que están, amados, creciendo, y nosotros debemos enseñarles a respetar las autoridades que Dios ha puesto, a respetar a los profesores, a respetar a las profesoras, a respetar la Policía Nacional, a respetar, amados, las autoridades gubernamentales, a respetar las autoridades espirituales, a respetar a los pastores, a respetar a los líderes, a respetar la palabra y a sujetarse al Espíritu Santo. Entonces, amado, opera de tal manera queriendo destruir y dominar la casa, haciendo de tal manera que lo primero que trae es insujeción al mandato de Dios, insujeción a lo que el Señor ha establecido en su palabra, insujeción al Espíritu Santo. Entonces ya la gente ahora quiere vivir un evangelio como quiere. Ah, no, es que a mí me gusta eso, me gusta lo otro, me gusta ayunar tales días cuando yo quiero, busco a Dios cuando yo puedo, cuando yo quiero. No es cuando nosotros queramos, es cuando Dios nos dice. Es porque el Señor nos está dirigiendo a hacer su voluntad. Entonces, amados hermanos, debemos entender que el orden de Dios desde que creó a Adán y Eva es que ellos estuvieran totalmente sujetos a Dios. Que Adán y Eva estuvieran sujetos a Dios y a su mandato, a su palabra, a lo que Dios les había dicho. Pero entonces empieza a operar queriendo, amados, que ellos desobedecieran a Dios. Y en esa desobediencia entró, amado, en ellos destrucción de la familia. Y apenas ellos desobedecen, miren lo que pasa con los hijos. Porque cuando nosotros desobedecemos a Dios hay consecuencias. Señor, pero es que yo soy cristiana, yo voy a la iglesia. Amados, somos cristianos, vamos a la iglesia. Ahora, ¿cómo estamos obedeciendo? ¿Cómo estamos obedeciéndole a Dios y a su palabra? El Señor les dijo a ellos, no podrán comer de la fruta prohibida, no podrán comer del árbol del bien y del mal. No pueden porque entonces, dice el Señor, de cierto morirán. Pero el enemigo empezó a influenciarlos. Ustedes no van a morir. Ustedes no les va a pasar esto. Entonces, amados, lo que hace Satanás es querer influenciar a la persona para que no se sujete a Dios. Y eso ha sido lo que ha operado desde el principio, desde que Satanás empezó a operar en la vida de las personas. Y tú y yo, amados, no podemos permitir que el enemigo quiera venir a mirar nuestra casa con nuestra desobediencia y nuestra insujeción al Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe ser nuestra mayor motivación de obediencia. La palabra del Señor debe ser lo mayor en nuestras vidas. La palabra del Señor es lo esencial de la vida del cristiano.
Cuando la persona tiene en cuenta la palabra de Dios para su casa, va a haber bendición y multiplicación. Pero cuando la persona solamente vamos a la iglesia, venimos de la iglesia, no aplicamos lo que Dios nos dice en su palabra, pues simplemente, amados, lo que le pasó a Adán y a Eva. Miremos los hijos de Adán y Eva. ¿Qué hubo? Envidia, codicia, muerte, destrucción. Porque simplemente, amados, sus padres no se sujetaron a Dios y vinieron consecuentes de su casa. Entonces nosotros como cristianos, amados, debemos llevar una vida íntegra para Dios. No podemos aceptar que el enemigo quiera venir a influenciar la vida del cristiano. No ore, no ayune, no vaya a la iglesia, no se someta a su esposo, no se someta a sus pastores, no se someta a los líderes que Dios ha puesto dentro de la congregación. No se sujeten. No, esa profesora tiene montada a su hijo, a su hija. Eso cámbienlo de salón y resulta que se va para el otro salón y pasa lo mismo. ¿Por qué pasa eso? Ay, es que la profesora corrigió a mi hijo, le dijo algo, lo exhortó y entonces me voy a ir a pelear con la profesora. No, amados, seamos sensatos. El Señor usa las autoridades. El Señor usó a Moisés para guiar al pueblo. El Señor usa autoridades aquí en la tierra, amados, para que asimismo entendamos que todo tiene un orden. Así como el orden del cielo, hay un orden en la tierra. Y en ese orden debe haber una sujeción. Entonces, amadas, seamos mujeres sensatas. Que no lleguemos a la casa, amadas, a querer regañar a nuestros hijos, querer mandar a nuestro esposo, que tráigame esto, que tráigame lo otro. Manipulación, porque mire lo que se mueve, dominar y controlar a otros. Que llega el esposo y lo mira feo, que no le quiere servir los alimentos, que llegan los hijos y no comparte con los hijos. Que la mujer, amado, la mujer insensata, llega al esposo y eso es una alegadera. Por todo alega. Entonces, amadas, por favor, vamos a ver un poco de lo que nos habla la palabra del Señor sobre Jezabel y escucha muy bien lo que nos dice esas enseñanzas, amados, porque la verdad es muy importante lo que el Señor va a hablar hoy. Lo primero que debemos entender es que Jezabel se levanta en contra de los hombres de Dios. Opera de tal manera que quiere dominar al varón. En el caso que no sea amado de pronto un hombre de Dios, pero en el caso que sea un hombre secular, lo que hace Jezabel es querer dominar al varón, querer subyugarlo, queriéndolo, amado, manipular, queriéndolo controlar. Es que aquí se hace lo que yo diga y ya. Así se mueve Jezabel, amado. Queriéndole quitar la autoridad al varón y que la mujer la tenga en la casa. Que la mujer tenga la autoridad por encima del varón y aún desautorizando a su esposo con sus hijos. Porque incluso esto pasa, desautoriza al varón, la autoridad del varón en la casa. Amado, mucho cuidado, porque la verdad que es que no podemos ser mujeres insensatas. Necesitamos ser mujeres sabias, mujeres que edifican la casa con sabiduría. La mujer, amado, que nos habla la Biblia de Jezabel, ella viene a dañar, quiere dañar ministerios, quiere venir a dañar ministerios. Y escúchame bien cómo en este momento, cómo opera. Se levanta en contra de las autoridades, quiere venir a traer división en la iglesia, quiere traer división en la casa, quiere dividir a los hijos. No le obedezca a su papá, no le obedezca a los profesores. Amado, Jezabel quiere venir a dividir y lo primero que opera en la división va a venir y opera queriendo dividir la casa, que los hijos estén en contra del papá y que el papá esté en contra de la mujer y que la mujer esté en contra de los hijos y así. Ay, no le hable a su papá. Mire lo feo. Cuando llegue, ni lo determine. Amada, mucho cuidado.
Mucho cuidado, amado, cómo estamos manejando, cómo estamos dirigiendo nuestra casa. Entonces opera, amado, para levantarse en contra de las autoridades. Y precisamente nos habla de Jezabel en 1 de Reyes 18:4. Y nos dice, porque cuando Jezabel destruyó a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 y los sustentó con pan y agua. Bueno, vemos que Jezabel empezaba a atacar a los profetas de Dios y a matarlos. Escúchenme, en ese tiempo lo que hacía Jezabel era matar a los profetas de Dios y lo hacía en diferentes formas. A unos los apedreaba, a otros los enviaba a matar y así. Pero mira ahora cómo opera Jezabel. Entonces, para poder entender eso, yo quiero llevarte a la historia. Entonces vemos que Jezabel era hija de Edbaal, se llamaba el papá de ella, rey de Tiro en Sidón, y sacerdote del culto de Baal. O sea, eras un sacerdote del culto de Baal. Un falso Dios cruel. Nosotros en la Biblia hemos escuchado mucho de Baal, pero no sabemos cómo opera Baal. Y escúchenme bien, amados hermanos, ¿cuál es el dios pagano de Baal y cómo se mueve en lo espiritual? Primero, es un falso dios. Escúchenme. Es cruel, es sensual y repugnante, cuyo culto implicaba degradación sexual y lujuria. Lo que hacían cuando le rendían culto a Baal, amados, era que primeramente había fornicación, había adulterio, había inmoralidad sexual, había degradación sexual y había lujuria. Así operaban en el culto de Baal. Mujeres y hombres en lujuria, mujeres y hombres rindiendo culto repugnante en su sexualidad, una degradación sexual. Implicaba, amados, que se moviera la lujuria en medio de ellos para rendirle culto a Baal. Y sabe, amados, ahora cómo opera Baal, queriendo destruir la vida sexual de los hombres y las mujeres de Dios. Escúchenme muy bien. Queriendo destruir la vida sexual del hombre y una mujer de Dios. Queriendo hacerlos caer en fornicación. Queriendo hacerlos caer en adulterio. Queriéndolos hacer caer en lujuria, en inmoralidad sexual, en pornografía, en degradación sexual. Porque dice la palabra que cuando le rendían culto a Baal, que era el culto normalmente que le hacían a un dios pagano en ese tiempo, se movía y operaba de esta forma, en que los hombres y las mujeres llegaran a tener inmoralidad sexual, a tener relaciones, amados, degradando su vida sexual completamente. Y ahora los cultos de Baal, amado, es que Jezabel quiere hacer caer a los hombres y las mujeres, degradando su vida espiritual en la sexualidad, volviendo los esclavos de la pornografía, volviendo los esclavos, amados, escúchenme, de la masturbación, de la degradación sexual, amados, de la lujuria, del adulterio, de la idolatría, amados, degradando la vida sexual de la persona. ¿A través de qué? ¿Cómo opera? Bueno, entonces que el espíritu Jezabel quiere venir a dañar la vida sexual de la persona. ¿Cómo? Haciéndolos caer en lujuria, haciéndolos caer en inmoralidad sexual, haciéndolos caer, amados, en desorden sexual, en que los hombres ya no quieran mirar a su mujer, sino que ya quieran mirar a hombres. Y lo mismo las mujeres, haciéndolos caer en fornicación, haciéndolos caer en adulterio. Así se está rindiendo el culto a Baal en estos tiempos, amados. A través del espíritu Jezabel que quiere venir a operar
para dañar y para destruir. Y por eso la palabra es muy clara cuando nos dice, ustedes son templo del Espíritu Santo. Y lo que hace, amado, mire que la palabra está clara en lo que nos habla. Y dice, acá rey de Israel se casó con Jezabel. Imagínense. Y Jezabel venía de la creencia de su papá que le rendía culto a Baal y asimismo operaba ella con su sensualidad, con su repugnante culto a Baal y la degradación sexual y la lujuria que llevaba desde el pecado de sus padres. Y de esta misma forma operó para casarse con Acab y asimismo querer destruir al pueblo de Israel. Queriendo destruir a los profetas de Dios, queriendo destruir a los hombres de Dios. Y aún en ese tiempo vemos que ella lo hacía físicamente, los mandaba a matar, pero ahora lo que hace es querer dañar su vida espiritual, queriendo dañar la vida espiritual de los hombres y las mujeres de Dios a través de la inmoralidad sexual. Y dice la palabra en Primera de Reyes 16:31, el reinado de Acab y de Jezabel sobre Israel, en uno de los capítulos más tristes de la historia, muestra que el rey Acab empezó a levantar culto a Baal y empezó a construir templos a Baal. En ese tiempo eran templos físicos en Samaria y en varios lugares de Israel, pero empezó por Samaria. Y empezó a construir templos a Baal, a hacer abominación a Jehová. Dice la palabra que de los reyes anteriores no había pasado tanta abominación como lo hizo Acab, dejándose influenciar por Jezabel. Y empezó a construir templos, amado, donde empezaron a tener idolatría y cultos a Baal, y se movía y operaba de tal manera de que había todo lo que les acababa de decir ahora, toda la inmoralidad sexual que usted se imagina, la degradación sexual que usted se imagina en esos cultos. Ahora lo que opera es que Satanás quiere venir a destruir el templo del Espíritu Santo y levantar culto a Baal. ¿Y cómo lo quiere hacer? Que la gente idolatre a su pareja, que idolatre, amado, la sexualidad, que ponga por encima, amado, en su vida la sexualidad y queriendo los amados influenciar de tal manera que haya degradación sexual dentro del matrimonio, que no se respete a la mujer, que se permita que en la familia, amado, que en el hogar y entre esposos se vea pornografía, que se permita, amado, esa degradación sexual entre a la vida del hombre, a la vida de la mujer, para degradar la santidad de Dios dentro de la relación sexual en el matrimonio. Queriendo que la sexualidad sea degradada con inmoralidad sexual y así poder destruir el templo del Espíritu Santo. Haciendo todo, amado, lo que el Señor no nos está diciendo que hagamos. Perdiendo en el hogar, dentro de la familia, dentro de los esposos, la santidad y llevando, amados, a la familia, llevando la sexualidad a la degradación. Queriendo destruir, amado, el templo del Espíritu Santo con la inmoralidad sexual. Por eso el Señor dice que la fornicación ataca el cuerpo. Eso es lo que hace la fornicación. Amados, nosotros como hombres y mujeres de Dios necesitamos entender que hay una santidad y esa santidad se debe mover en toda nuestra casa. Nosotros no podemos permitir que nuestra familia, amados, sea degradada por la inmoralidad sexual. No podemos permitir que el espíritu inmundo de Jezabel se quiera levantar y se quiera venir a influenciar a nuestros esposos, ni tampoco a las mujeres de Dios. Y es allí cuando el Señor nos habla, mucho cuidado, cuida el templo del Espíritu Santo. Mucho cuidado con lo que ves, mucho cuidado con lo que escuchas. Amados hermanos, estamos viviendo tiempos finales, tiempos difíciles. Y necesitamos empezar a llevar una vida en santidad para el Señor.
una vida que el Señor le agrade, una vida que sea para el Señor. Que dentro del hogar, amado, el hombre o la mujer se esté masturbando. Ay, pastor, ¿usted por qué me está diciendo eso, amados? Porque es necesario. Yo necesito predicarle la palabra para que haya santidad dentro del hogar, dentro de la sexualidad, en el matrimonio. Amados, por favor, cuidemos el templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Cuidemos la santidad de Dios en nuestras vidas, en nuestra familia. No le demos lugar al enemigo, amados, con lo que estamos haciendo. Estamos levantándonos, amados, en oración. Estamos levantándonos para que nuestra casa sea una casa de santidad, una casa de Dios, para que nuestra familia esté guardada en el Señor. Pero no podemos darle lugar, amados, a las cosas, a esas zorrillas que quieren venir a dañar nuestra casa. El espíritu de Jezabel quiere venir a dañar el templo del Espíritu Santo, para que la persona esté dominada por la fornicación, por el adulterio, por la lujuria, por la pornografía, por la inmoralidad sexual, por la degradación sexual, por el desorden en la sexualidad. Tengamos mucho cuidado, amados, con esto. Cuida tu casa, cuida tu familia. Si es preciso, si tú has visto a tu esposo, llámalo aparte, ora al Señor, para que cuando tú ores, el Señor te escuche y doblegue el corazón de tu esposo, para que entre los dos hable y santifique su matrimonio, santifique su intimidad, que ustedes santifiquen las relaciones, esa relación que tienen en pareja, que no le den lugar al enemigo con lo que están viendo. No permitas, amado, que dentro del matrimonio haya una degradación sexual. No le dé lugar a tu carne, no le dé lugar, amados, a la lujuria, no le dé lugar a la degradación sexual, no le dé lugar a la inmoralidad sexual. Es necesario que dentro del hogar, amado, haya una santidad, y en esa santidad nos debemos de mover nosotros. No podemos estar, amados, simplemente haciendo lo incorrecto delante de los ojos de Dios, porque así quiere operar el enemigo a través del espíritu de Jezabel, queriendo dañar, amado, la vida del hombre, queriendo dañar la vida de la mujer y su sexualidad. Queriendo, si en ese tiempo Jezabel operaba, queriendo dañar a los profetas de Dios, mandándolos a matar, ahora lo que hace el espíritu de Jezabel es queriendo dañar a los varones y a las mujeres, haciéndolos caer en fornicación, haciéndolos caer en inmoralidad sexual, para dañar y para destruir su relación con Dios y para darles muerte espiritual. Porque si bien en ese tiempo era muerte física, ahora lo que quiere venir a operar es la muerte espiritual a través de eso, para secarlos, para matarlos espiritualmente, a través de la inmoralidad sexual. Que sean dominados por espíritus inmundos de fornicación, de adulterio, amados, de lujuria. Y es allí, amado, donde tú y yo como mujeres sabias que edifican su casa debemos orar por nuestra familia. Oremos por nuestros esposos. Amadas, oremos para que en el nombre de Jesús todo aquello que quiera venir a influenciar nuestro matrimonio sea derribado por el poder de Dios. Sea derribado por el poder del Espíritu Santo. Que nuestros esposos no se dejen influenciar, amados, por espíritus inmundos que quieren levantarse por mujeres allá afuera, que quieren venir a dominar, que quieren venir a mostrar su sensualidad, su voz, amados, su querer coger al hombre en su debilidad sexual para hacerlos caer. Oremos, amadas, de tal manera que nuestra casa sea guardada por el Espíritu Santo. Y que cuando tú veas algo raro en la sexualidad, cuando tú veas algo raro en la intimidad, que tú estás teniendo con tu esposo, tú le ores a Dios. Señor, muéstrame, Señor, revélame, Padre, háblame. Señor, ¿qué tengo que decir? ¿Qué tengo que hacer? Ayúdame, Señor. ¿Qué está pasando?
y que cuando tú recibas la respuesta de parte de Dios, te sientes a hablar con tu pareja. Y si es preciso, que hablen con los pastores, que busquen consejería. Si en algún momento le han dado lugar a la pornografía dentro del matrimonio, amados, pídanle perdón a Dios y vayan a buscar consejería con sus pastores para que oren por ustedes y vuelva otra vez la santidad en la sexualidad, en la intimidad. Amado, la intimidad fue creada por Dios desde el inicio, pero el enemigo ha querido degradarla. A medida que ha pasado el tiempo, ha querido degradar y dañar la sexualidad y la intimidad que Dios nos mandó a estar y a tener en santidad. Pero por tanta degradación sexual que ha venido desde nuestros antepasados y desde nuestras generaciones, amados, han querido dañar a los hombres y las mujeres de Dios. Amados, ¿cuántos matrimonios no han caído en fornicación? ¿Cuántos matrimonios no han caído en adulterio? ¿Cuántos matrimonios, amado? ¿Cuántos hombres y mujeres no han caído, amado, en esto? Y por eso el enemigo ha querido venir a destruir el templo, que el templo es para santificación de Dios. Entonces ya no gobierna, amado, en la vida de la persona del Espíritu Santo, sino que ya gobierna, amado, como idolatría, rindiendo culto espiritualmente a una persona que está esclava de la fornicación y ya coloca por encima a la pareja que a Dios. Y ya es todo lo que me diga mi mujer, todo lo que me diga el varón, todo lo que me digan y en fornicación, y colocan en primer lugar a la pareja estando en fornicación y han quitado a Dios del corazón. Y así están rindiendo culto a Baal. Amadas hermanas, tengamos muy en cuenta lo que el Señor nos habla hoy, para que el Espíritu de Dios sea, amados, el que santifique nuestra casa. Y este tema, amado, la verdad que este tema es muy importante para nosotros. Este tema es muy importante para nuestra familia. Esta palabra que Dios nos está dando hoy es para que tú y yo tomemos conciencia, para que tú y yo no le permitamos a nada ni moralidad sexual. Si tú ves a tus hijos que son jóvenes, amadas, y en algún momento tienen un teléfono, un celular, mucho cuidado con eso. Mucho cuidado, que tú le ores al Señor, Señor, que mi hijo esté en santidad, que mi hija esté en santidad. Señor, que mi hijo y mi hija no estén haciendo lo incorrecto, no estén, Padre, dándole lugar a la inmoralidad sexual. Amados, no le permitamos al enemigo minar nuestra casa. Estemos atentos, atentas. Llamar a tus hijos aparte, hablarles. ¿Cuál es el orden de Dios en la Biblia? ¿Qué es lo que Dios nos habla? ¿Qué es lo que Dios le va a hablar a tus hijos de la sexualidad? Porque si no, tú no te lo hablas, pues allá afuera el enemigo se lo va a hablar. Pero cuando tú te le hablas a tus hijos con sabiduría de esto, en la santidad de Dios, bajo el orden de Dios, ellos van a entender y ya ellos van a quedar apercibidos por la palabra de lo que el Señor les está diciendo de su sexualidad. Y más si son jóvenes, amados. Ahora que estos niños de 12, si tienen niños de 12, de 10 años en la casa, amados, y tienen un teléfono, mucho cuidado. Porque hasta los juegos, amados, los juegos que se están descargando de los celulares, se están levantando, amados, inmoralidad sexual allí. Se los digo porque lo he visto. Lo he visto, cómo los niños bajan juegos y de allí empiezan a mostrarles páginas pornográficas. Amado, pero usted y yo no podemos descuidar nuestra casa. Nuestra casa es para la santidad de Dios. Pero, amado, la gente ha querido levantarse, queriéndole rendir culto. Así, operando, se le va metiendo por los lados. Jezabel, el espíritu inmundo de Baal, inmoralidad sexual, lujuria, pornografía, idolatría. Porque ahí no, ya es todo lo que me diga mi marido. Aquí es todo lo que me diga mi esposa. Escúchame. Y han colocado a la pareja por encima de Dios. Y eso es idolatría. Amado, la palabra es muy clara.
Yo necesito que usted y yo conozcamos lo que nos habla la palabra. ¿Cómo es posible, amado, que un hombre esté colocando por encima a su mujer? Es que si ella no está, es que si esto, es que si lo otro. No, amado, primero es Dios en el corazón del hombre y de la mujer. Porque primero Dios, Él nos creó a nosotros. Después creó a Adán y después creó a Eva. Mire el orden de Dios. Eva, Adán primero, adoración a Dios. Eva, ayuda idónea para adorar a Dios. Entonces, amados hermanos, seamos sensatos, seamos mujeres sensatas, seamos mujeres despiertas. No duermas en tu casa. Cuando te digo no duermas es porque no estoy diciendo que no descanses, no. Lo que te quiero decir es que no te descuides. No descuides tus hijos. No descuides tu familia. Ay, qué pena. ¿Yo cómo voy a hablar de esto? Señor, no. Amados, seamos sabios. Con sabiduría, con entendimiento, hablemos a nuestros hijos de la palabra de Dios porque no lo habla la palabra. O tal vez a nuestros hijos todavía con 14 años y tal vez tú todavía estás diciendo que los niños llegan por la cigüeña. No, amados, amadas hermanas, hablemosle a nuestros hijos. Mucho cuidado cuando vemos algo raro en nuestros esposos. Si de pronto piensas que no puedes, si de pronto piensas que no tienes, órale a Dios, pide la dirección a Dios, busca ayuda. Pero santifica tu casa, por favor. Con la ayuda de Dios, Dios la va a santificar, Dios va a restaurar, Dios va a sanar. Dios va a restaurar otra vez esa relación. Dios va a colocar santidad otra vez en la relación con tus hijos, con tu esposo. Pero necesitamos, amados, que si hay que buscar ayuda, pues busquemos la ayuda para esas autoridades espirituales, las autoridades que Dios nos ha puesto, los pastores. Hablemos de estos temas, amados, no nos quedemos callados. Seamos mujeres y hombres sensatos con lo que la palabra de Dios nos habla, para que en el nombre de Jesús, amado, nada quiera venir a destruir nuestra casa, que cuando menos piensa, amado, ya Julanito Perencejo ya cayó en destrucción porque se dejó llevar por la inmoralidad sexual. Y así opera Jezabel queriendo dañar, amado, a hombres y mujeres de Dios. Así que yo voy a orar, amado. La verdad es que no alcancé. Con la ayuda del Señor, si el Señor nos lo permite y es su voluntad, seguimos este tema el otro jueves. Pero la verdad, amado, es que esto es mucho que hablar. Y yo, en esta noche, amado, de parte del Señor, yo quiero que nosotros como mujeres oremos. Oremos para que nuestra casa sea guardada por el Espíritu Santo. Sea guardada por la palabra de Dios. Amado, yo no quiero que las familias se destruyan. Yo no quiero que la casa se destruya. Yo no quiero que nuestras casas, amados, sean amadas para destrucción. No, nuestras casas son para bendición, para santidad Jehová. Son para guardar lo que Dios ha establecido por su palabra, como mandato. Y como mujeres, amadas, seamos sensatas con nuestros maridos. Honremos a nuestros esposos. Sujetémonos a nuestros esposos, porque la palabra de Dios lo habla. Mujeres sujetas a sus esposos. Así que yo te invito, amada, para que oremos y para que con la ayuda del Señor, yo no sé de pronto qué estés pasando, la persona que me vaya a escuchar más adelante, yo no sé de pronto que en ese momento el Señor ha hablado a tu corazón y tal vez has pasado alguna dificultad, has vivido algo de lo que el Señor nos está hablando hoy, pero yo sé que Dios va a traer la solución a tu vida. Yo sé que Dios te va a ayudar, te va a guiar y te va a fortalecer. Y esa santidad de Dios va a llegar a tu vida y a tu casa. Vamos a orar, amén. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque ella es la que nos habla, nos dirige y siempre, Señor amado, nos habla para que podamos entender y comprender lo que nos dices. Por eso en esta hora, Rey amado, oramos para que tú nos des la dirección, Dios, para que nos dé la fortaleza que necesitamos, Señor, para que nos dirijas, Dios, a tomar decisiones correctas. Ayúdanos, Señor, a poder, Dios mío, santificar nuestra casa. Oramos para que todo espíritu inmundo de Jezabel, que quiera venir a operar, Señor, que ha querido venir a dañar nuestra casa,
ha querido venir a dañar la sexualidad, los esposos, las esposas, Señor, que ha querido meterse, Señor amado, en el corazón de tu pueblo, en el nombre de Jesús, oro, Señor, así como Elías estorbaba a Jezabel, así como Elías iba a estorbar, Señor amado, lo que Jezabel hacía y sus planes, así oro, Señor, para que en nombre de Jesús, el Espíritu de Dios, Señor, traiga libertad esta noche, trae libertad, Señor, a la vida de esas mujeres, trae libertad a la vida de esos varones, no permitas, Señor amado, que en el nombre de Jesús, no permitas que se venga a dañar nuestra casa, no permitas que venga el enemigo a dañar nuestra familia, a querer dañar a nuestros hijos, Dios mío, o en el nombre de Jesús renunciamos, Señor, a toda inmoralidad sexual, renunciamos a todo aquello que haya venido, Dios mío, por inmoralidad, Señor, por lujuria, Padre, por deseos desordenados, por pasiones desordenadas, Señor, Jezabel operó a través de la, Dios mío, los espíritus inmundos, Dios mío, que perseguían la casa de su padre, y asimismo operó para dañar a Acab, para dañar a los profetas de Dios, para dañar al pueblo de Israel, Padre, pero en el nombre de Jesús de Nazaret, ese espíritu inmundo retrocede del pueblo de Dios, retrocede de la iglesia, retrocede en el nombre de Jesús, espíritu Jezabel,